Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. El día de hoy estamos llevando desde el Estudio Contable Villamucio y Asociados un webinar más. Hoy estaremos hablando sobre la declaración de renta anual para persona natural sin negocios. Finalizando el webinar vamos a tener un espacio para preguntas y consultas, ¿sí? Para todos los asistentes presentes. Ahora le voy a dar pase a nuestro socio tributario, Luigi Mucio, para poder llevar el webinar. Muchas gracias a todos y esperamos a la parte final para la rueda de preguntas. Gracias, Ale. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a una nueva charla a través del Estudio Contable Villamucio. Mi nombre es Luigi Mucio, soy socio tributario del estudio y el día de hoy hablaremos de un tema que han estado solicitando mucho. Es un tema que muchas personas se preocupan todos los años y es la declaración anual del impuesto a la renta de personas naturales. En esta charla vamos a explicar este proceso que no es muy complicado, siempre y cuando uno conozca, ¿no?, cuáles son sus obligaciones. Tenemos 10 puntos que son, bueno, la definición de qué es exploración y negocio, cuáles son las rentas que existen, la obligación de declarar, qué es el ITF, muchos no conocen este punto, el ITF, el cálculo de la renta de quinta, el cálculo de la renta anual, las 3 UITs adicionales, que es un beneficio que tampoco muchos conocen, recomendaciones, un par de casos prácticos y luego ya viene la rueda de preguntas. En el caso del punto 1, que es la definición de una persona natural sin negocio, bueno, persona natural es un ser humano, ¿no? Es una persona física, o sea, somos nosotros que tenemos existencia legalmente y tenemos derechos y obligaciones. Esta es la definición de persona natural, ¿no? Y sin negocio es porque obtenemos ingresos de manera dependiente o independiente sin necesidad de tener una empresa, ¿ok? Por ejemplo, tenemos las rentas de capital y las rentas de trabajo. Las rentas de capital son rentas que tenemos a través de la explotación de un bien. Por ejemplo, en el caso de la renta de primera corresponde a alquileres. Si yo tengo una casa, yo tengo un vehículo, tengo una máquina, la puedo alquilar y me van pagando mensualmente, ¿no? Esa es una renta de capital. Y tengo que tributar yo 5% mensual, ¿no?, a SUNAT. En el caso de renta de segunda, esta renta aplica, por ejemplo, a los préstamos, ¿no? Si yo le voy a prestar a otra persona y le cobro un interés, ese interés se considera renta de segunda categoría. Si yo soy socio de una empresa y al final del año esta empresa obtuvo dividendos de una utilidad, ya, luego de pagar todas sus obligaciones ante SUNAT como empresa, el restante se reparte entre los socios, ¿no?, de acuerdo a su proporción en número de acciones. Ya, ese ingreso se considera renta de segunda. Otro ingreso son las regalías, ¿no? De repente yo soy escritor y publico un libro, soy cantante y tengo ahí, saco mi disco y lo pasan por las radios y se cobra una regalía, ¿no?, que es un derecho por la reproducción de este tipo de bienes, y el ingreso que me corresponde a mí también tengo que tributar como regalías. Y también en el caso de venta de inmuebles, ¿no? Si yo compro una casa y posteriormente la vendo, la diferencia entre el costo de la casa y el ingreso por la venta, que para mí es un ingreso, se considera renta segunda y también tengo que tributar, ¿no? En el caso de estas rentas, si consideran mayor alcance, la renta de primera categoría, pueden revisar el artículo 23 de la ley del impuesto a la renta. En el caso de renta de segunda categoría, pueden revisar el artículo 24 de la ley del impuesto a la renta. Con respecto a las rentas de trabajo, son los ingresos que yo puedo obtener a través, hablando coloquialmente, del sudor de mi frente, ¿no? Sea trabajando, sea de manera dependiente o de manera independiente. De manera dependiente es emitiendo mis recibos por honorarios, ¿no? Los recibos por honorarios se emiten por 4 tipos, que es profesión, ciencia, arte y oficio. En el caso de profesión están los contadores, están los abogados, ¿no?, los doctores, los arquitectos. En el caso de ciencia están los científicos, ¿no?, los investigadores. Arte están, no sé, los escultores, los pintores, ¿no?, diseñadores. Y oficio están los electricistas, ¿no?, los gafiteros, ¿no? A eso se refiere el tema de trabajos independientes. Y los trabajos dependientes son los que están a través de una planilla, ¿no? Yo entro a trabajar a una empresa, esa empresa me contrata por un tiempo y voy a estar en su planilla recibiendo los beneficios. Eso se considera ingreso dependiente. En el caso de las rentas de cuarta categoría, trabajo independiente,
la tasa de retención mensual es el 8% del monto que yo emito del recibo. En el caso de los trabajadores dependientes o en planilla, es una tasa escalonada, ¿no? Tenemos un tope de 7 UITs y luego ya se aplican las tasas en base al ingreso, que lo voy a explicar más adelante, ¿no? En el cálculo de renta de quinta. Si consideran revisar mayor alcance o detalle de estas rentas, en el caso de las personas independientes o rentas de cuarta, pueden ver el artículo 33 de la ley del impuesto a la renta. En el caso de las personas dependientes, el artículo 34 de la ley del impuesto a la renta. Ahora, ¿cuándo yo estoy obligado a hacer mi declaración de renta anual? Porque no necesariamente tengo que estar obligado, pero tengo que saber cuándo sí. Porque si yo estoy obligado y no declaro, hay una sanción. No te multa por no declarar dentro de los plazos. Pero hay que saber bien cuáles son las reglas del juego. En el caso de los que están obligados a presentar el impuesto a la renta del 2023, o sea, ahora en 2024 presentan lo del 2023, son las personas naturales, sucesiones indivisas, sociedad conyugal, si una pareja, si entre ellos tienen un de alquiler, también tiene que tributar. Acá están todos los puntos, ¿no? Si determino deuda a pagar por renta de primera, segunda, cuarta o quinta, ¿no? Lo que ya había comentado, ¿no? Si tengo por pagar el impuesto de alquileres o intereses, dividendos o rentas de cuarta de honorarios o la renta de quintas de planillas. Si tengo arrastres a favor de ejercicios anteriores, ¿no? De repente el ejercicio anterior tuve un saldo a favor y en vez de pedirle devolución dije que se aplique en el año siguiente, estoy obligado a declarar para continuar con el arrastre. O si yo he tenido rentas de cuarta categoría y he hecho mi declaración voluntaria mensual y he aplicado esos créditos, también tengo que hacer la declaración para regularizar este crédito a favor que he hecho, compensándolo con el impuesto. Otra obligación es si tengo un saldo a favor, ¿no? Como les había comentado, el tope anual en el caso de renta quinta son las 7 UITs. Las 7 UITs es aproximadamente 36.000 soles. Si excedo a ello, me van a hacer la retención. En el caso de cuarta es un poquito más, pero si yo considero que me retengan, ¿no? Todos los meses, en el caso de honorarios, pero si yo no paso el tope, esa retención para mí es un saldo a favor. Entonces yo tengo que hacer una declaración para ese saldo a favor poder recuperarlo, ¿no? También es si yo hubiera obtenido rentas de cuarta y quinta categoría. Hay que tener en cuenta que estas rentas se suman cuando se hace la declaración. No es que yo emita rentas de cuarta y tengo que declararlo, y las rentas de quinta tengo que declararlo, pero si no paso los topes en ambas, no pago rentas. No, se suman y luego ahí se computa el tema del tope. Entonces acá hay que tener bastante cuidado. Y también hay un tema que muchos desconocen, que es la renta de fuente extranjera. Si yo tengo rentas de cuarta categoría o rentas de quinta categoría y hago una asesoría al extranjero o alquilo o me viene un ingreso extra del extranjero, eso también se considera un ingreso para poder declarar, y su nombre correcto es renta de fuente extranjera, que se suma a todas las demás rentas y en base a ellos ya se hacen los cálculos respectivos. También, si yo hubiera obtenido ingresos de cuarta o quinta categoría y quiero aplicar el beneficio de las 3 suites adicionales. ¿Qué es este beneficio? Este beneficio significa que si yo consumo ciertos productos o ciertos servicios, que ya más adelante los voy a explicar, mi base tope ya no va a ser 7 UITs, sino va a ser 3 UITs más, hasta 3 UITs más. Entonces yo tengo mi base hasta 10 UITs para recién poder tributar. Sin embargo, como la declaración o la retención mensual es en base a las 7 UITs que me han hecho un descuento, si yo declaro y aplico a esas 3 UITs adicionales, va a haber un excedente porque mi base se va a ampliar, y ese excedente que me han retenido yo puedo pedir devolución. Y por último es si solo hubiera obtenido rentas de cuarta categoría. Si solo emitió honorarios, también estoy obligado a hacer la declaración anual. Punto 4 es el ITF, ¿no? ITF significa Impuesto a las Transacciones Financieras, y también llamado o es conocido como el impuesto silencioso, ¿no? El ITF fue creado en el 2003 a través del Decreto Legislativo 939, cuya tasa actualmente es de 0.005%. Es decir, si yo hago transacciones de mi cuenta a otra cuenta, me van a hacer un descuento del 0.005% por cada transacción. Esto lo aplica el banco, y al final del año el banco emite un reporte a la SUNAT de ITF por cada persona que tiene una cuenta corriente o cuenta de ahorros en el banco. Entonces lo que hace SUNAT es, en base a ese ITF que me han retenido, haya la base, ¿no? Acá tenemos una regla de 3 simple para darle un ejemplo. La SUNAT ha reportado, digamos en mi caso, que yo he tenido 34 soles durante el año en ITF.
SUNAT haya la base y indica que la base es 680.000 soles. Es decir, yo he recibido 680.000 soles en el año. Pero cuando yo hago mi declaración anual, yo solo declaro 600.000 soles. Entonces ahí SUNAT va a decir, pero si su base es 680.000 y él solo ha declarado 600.000, hay 80.000 soles que no están justificados. Esto es lo que comúnmente se llama desbalance patrimonial. Estoy poniendo un ejemplo básico porque ha habido casos que ha habido desbalance hasta, no sé, 1 millón, 2 millones, ¿no? Que es lo que SUNAT le pone bastante énfasis, ¿no? Por ejemplo, no sé, a los artistas, hubo una época que les revisaba a los de esto es guerra, a los de combate, que ellos recibían su ingreso por el canal, pero ellos también se presentaban en discotecas, se presentaban en circos, ¿no? En otros lugares, y le pagaban directo y ellos no tributaban. Pero como era bancarizado, estaba el tema del ITF, y ahí es donde a cada uno le llegó su notificación para que sustente, y si no hay sustento, obviamente hay que regularizar ese impuesto. Entonces acá hay que tener bastante cuidado. Cálculo del impuesto de la renta de quinta categoría, ¿no? Que es la renta de las personas que están en planilla. El cálculo del impuesto de la renta de quinta categoría se determina de manera anual, ¿no? Es decir, es un proyectado. ¿Cómo es el cálculo? El paso 1 es mi remuneración, la sumo por todas las remuneraciones del año, ¿no? Que son 12. Le agrego las gratificaciones y le agrego otros conceptos, ¿no? Gratificaciones, por ejemplo, también le puedo agregar las bonificaciones, le puedo agregar comisiones, le puedo agregar horas extras, ¿no? Todos estos ingresos para hacer un proyectado y saber cuánto es el impuesto de renta aproximado que tengo que pagar. Y este impuesto esta base yo le tengo que descontar 7 UITs, que es el rango que me da la SUNAT, que no está afecto al impuesto. El exceso sí está afecto al impuesto y se le aplican las tasas respectivas que están a la derecha de acuerdo a unos tramos, ¿no? Por ejemplo, del exceso hasta 5 UITs es el 8%, o sea, 5 UITs más o menos son 24.000 soles. Luego viene de 5 UITs hasta 20 UITs, son un rango de 15 UITs, son más o menos 74.000 soles. Luego viene el siguiente, ¿no? Que se le aplica el 17, el 20, y ya si gano más de 45 UITs, ya se aplica a todo lo demás 30%. Bueno, 45 UITs es más o menos 220.000 soles, ¿no? O sea, es un importe bastante importante. Acá tenemos el cálculo del impuesto a la renta anual. Estos son todos los conceptos que me pide mi declaración jurada anual, ¿no? En el caso de si emito honorarios, estoy en planilla o emito ambos, o tengo rentas de fuente extranjera. En la primera casilla, que es la renta bruta obtenida por persona individual, esto se refiere a los recibos por honorarios, ¿no? Acá yo emito todo el importe por recibos por honorarios, y en este caso tengo un beneficio que me descuentan el 20%, hasta un tope máximo de 24 UITs, ¿no? Luego del descuento sigue la renta neta, es decir, sobre el 80% de mis ingresos por honorarios. Si por ahí tengo otras rentas de cuarta categoría, ¿no? De repente editas de directorio, ¿no? También esto lo tengo que sumar. Y se le adiciona las rentas de quinta categoría, que es mi ingreso que he tenido en planilla. Acá hay que tener también cuidado porque hay personas que no están en una sola planilla. Tengo amigos que están en su trabajo fijo, pero a veces dictan clases en universidades, ¿no? Entonces ahí ese ingreso también se considera renta de quinta categoría y se suma a el cálculo. Es más, según normativa, ellos están obligados a comunicar al empleador que le paguen más para que lo afecte al cálculo de la renta de quinta, ¿no? Por ejemplo, no sé, si yo en una empresa estoy ganando 4.000 soles y luego dicto clases en una universidad que me paga, no sé, 500 soles, ¿no? O 1.000 soles, yo estoy obligado a decirle a mi empleador oye, por si acaso estoy teniendo ingresos de 1.000 soles, de 500 soles, para que lo sumes en tu proyectado y me hagas el descuento. Porque si no, voy a tener que regularizar todo eso a final del año, ¿no? Teniendo esto en cuenta y ya haber sumado estos ingresos, le descontamos el beneficio de las 7 UITs, que ya había explicado anteriormente, y luego la deducción adicional de las 3 UITs. A esto recién me sale la renta neta de cuarta y quinta categoría, le descuento el ITF, ya también les he explicado que esto lo reporta el banco. También hay otro beneficio que es en tema de donaciones, ¿no? Pongo, si yo hago una donación a una entidad acreditada como prestador de donaciones, no es que yo pueda donar a mi libre albedrío. Tiene que ser una entidad acreditada por SUNAT para que sea para donaciones, y esta entidad me va a emitir a mí un certificado. Ese certificado yo lo voy a incluir acá.
¿no? El monto de donaciones, y hay una deducción, ¿no? Hay un tope para la deducción por donaciones que es hasta el 10% de la utilidad. Y por eso es que es monto de donaciones y deducción por donaciones. A esto ya tengo mi cálculo y le agrego también la renta neta de fuente extranjera, que ya había comentado, esos son mis ingresos que he tenido del extranjero, que también tengo que tributar por ellos. Y ya tenemos el monto final del cálculo, para el cálculo, ¿no? A esto se le calcula el impuesto a la renta en base a los tramos que ya había comentado yo, ¿no? Hasta 5 ITs, luego hasta 35, 45, y le aplico las tasas del 8, 14, 17, 20 y 30. Le resto mis pagos a cuenta, ¿no? Porque si yo estoy en planilla y me han hecho mis cuentas mensuales, esos son pagos anticipados que yo ya realicé. O si emito honorarios y pido que me hagan la retención del 8%, en ese caso también lo sumo acá como pagos a cuenta y al final me va a quedar un saldo por regularizar, ¿no? Este saldo ya lo puedo pagar directamente a la SUNAT. Acá tenemos las 3 UITs adicionales. Ese es un beneficio que da el Estado para los contribuyentes que quieren, digamos, utilizarlos para pagar menos impuestos. Y estas son actividades que están o estaban muy poco reguladas o no entregan los comprobantes de pago, ¿no? Por ejemplo, en el caso de hoteles y restaurantes, no todos los hoteles te emiten la boleta, ¿no? Muchos te emiten una comanda, entonces acá están obligados a emitir la boleta electrónica. En el caso de servicios también de médicos y odontólogos, también muchos médicos no te dan recibo por honorarios, ¿no? No te dan boleta, simplemente te hacen la consulta, incluso puede ser virtual y te dan la receta. Entonces acá uno los obliga a que te invitan a recibir por honorarios. En el tema de arrendamiento también, todo arrendador está obligado a hacer el pago del impuesto a la renta de primera categoría para que tú puedas utilizar ese gasto en beneficio tuyo, ¿no? Porque muchos arrendadores no pagan ese impuesto. Se hace el contrato por el alquiler, uno le paga completo y ahí quedó. Entonces acá SUNAT obliga al arrendador que pague el impuesto para que tú puedas beneficiarte, ¿no? Y también en otras profesiones que emiten honorarios, también están obligadas a emitir recibo honorarios para que tú puedas hacerte beneficiario de. Y finalmente el aporte de salud, ¿no? Si uno tiene una trabajadora del hogar, esa trabajadora tiene que estar en planilla, porque hay una planilla especial para el hogar y uno como empleador tiene que pagar el seguro. Entonces, esta es una manera de formalizar ello y el beneficio es que el pago del seguro yo lo puedo deducir al 100%. Recomendaciones que tenemos, bueno, en este caso, llevar un control de ingresos mensual para ir calculando el impuesto de la renta que tengas por pagar, para que no te sorprenda al final del año. Si emites honorarios, ¿no? Y tú estimas que vas a pasar el tope, yo te recomiendo que se haga la retención por cada recibo. Porque también hay un beneficio que tiene SUNAT, que es la suspensión, ¿no? De recibos honorarios, que es un formulario, uno solicita a SUNAT para que te exonere, ¿no? O sea, si tú emites un recibo por honorarios a una empresa que es mayor a 1.500 soles, la empresa hace de retención. Pero si tú gestionas este formulario de suspensión, te dura por todo el ejercicio y la empresa ya no te puede retener, ¿no? Ya no se va a obligar a retenerte. Pero si tú al final del año sí pasas el tope, vas a tener que pagar el impuesto completo. Entonces mi recomendación es que lo hagas de manera mensual y al final del año, si tienes un excedente, puedes pedir la devolución. Es mejor recibir algo que salga de tu bolsillo, ¿no? Luego, guardar los sustentos de las 3 UITs adicionales, ¿no? Pidan boleta en los restaurantes, pidan honorarios a los profesionales, pidan el pago del impuesto de la renta en caso de alquileres, porque esto los va a beneficiar, ¿no? A ustedes hasta con 3 UITs adicionales. O sea, 3 UITs adicionales son hasta 15.000 soles aproximadamente, ¿no? Entonces sí es un monto importante que nos puede ayudar. El punto 4 es validar la fecha de vencimiento de la declaración anual, ¿no? Normalmente las declaraciones son marzo-abril. Bueno, ahora SUNAT emitió un cronograma que amplía un poquito más el plazo, pero igual hay que tenerlo agendado ya como fecha límite. Yo siempre recomiendo declarar antes por 2 motivos. Uno es un tema que ya lo declaras y te olvidas de ello, y 2, que si tú esperas hasta la fecha de vencimiento, normalmente la página de SUNAT colapsa, ¿no? Se cuelga, no puede declarar bien y puede haber problemas. Entonces mejor hacerlo con anticipación. Y punto 5, asesórate con un profesional contable para una correcta declaración, ¿no? Estas son mis recomendaciones. Luego viene parte importante, que es casos prácticos, ¿no? O sea, ¿cómo lo aplico yo el tema del impuesto? Tenemos acá un caso práctico número 1. Luis es un contador independiente, ¿no? Es un supuesto porque trabaja en el estudio Vía. Luis es un contador independiente y en 2023 ha recibido por asesorías ingresos de 4ª categoría por un importe de 70.000 soles. Entonces, como yo he emitido después honorarios, voy a hacer mi declaración pura anual, ¿no? ¿Cómo la declaro?
tengo acá, como les comenté, la renta bruta son los 70.000, tengo la deducción del 20%, ¿no? Que es un beneficio, y me queda mi renta neta por 56.000 soles. No tengo otros ingresos de renta de cuarta categoría, me quedan 56.000, no tengo ingresos de quinta categoría, no soy en planilla. Luego hago la deducción de las 7 UITs hasta por 34.150 soles. Luego yo he salido a comer, porque a mí me gusta comer mucho. Perú es un país con buena comida, entonces tengo que aprovechar. Pido mi boleta en el restaurante, le pido honorarios, de repente, no sé, a un abogado, a un arquitecto, alguna asesoría que haya tenido de un colega, hasta por 6.500 soles, que me ayuda también a deducir. Me queda el neto, que es 14.850, que es la base del impuesto que voy a tener por tributar. Tengo el ITF que reporta el banco de 4 soles. Hacemos la conversión de los 4 soles entre el monto del porcentaje de ITF, que era el 0.005%, me va a dar 70.000. Es decir, que todas mis operaciones han sido bancarizadas y yo estoy declarando todo, ¿ok? Digo, no tengo ingresos de renta de fuente extranjera y me sale un impuesto por pagar de 1.188. Pero yo dije que todos mis recibos tienen que tener retención, entonces yo he hecho mis pagos a cuenta por 1.000 soles y me queda un saldo por regularizar de 188 soles que le voy a pagar a Zoom. Tenemos caso práctico 2. Luis es un contador socio del estudio Villamucio y en el año 2023 ha recibido 100.000 soles, bastante, por ingresos de quinta categoría, y además brindó algunas conferencias, por lo que ha recibido ingresos de cuarta categoría por 15.000 soles. Entonces acá ponemos los ingresos de cuarta categoría, que son 15.000 soles, el beneficio del 20%, ¿no? 3.000 soles, me queda la renta neta de 12.000, no he tenido otros ingresos de cuarta categoría, luego le sumo mis ingresos de quinta categoría por 6.000 soles y me sale una base de 112.000. Acá le resto las 7 UITs, luego las 3 UITs adicionales por restaurantes, actividades profesionales, médicos odontólogos, ¿no? Salud, trabajo del hogar y alquileres. Me sale ahora mi base 70.850, la deducción del ITF que reporta, y me sale un impuesto por pagar de 8.433. Acá le descuento todos los pagos a cuenta que me han retenido de manera mensual, tanto en honorarios como en quinta categoría, y me sale un saldo por regularizar de 433 soles. Perfecto, Luigi, muchas gracias por tu espacio. Creo que lo demás quedó claro. Igual volvemos a enviar por el chat el contacto desde nuestro lado para que puedan recibir una asesoría mucho más detallada. Muchas gracias por su participación. Esperamos verlos en otro futuro webinar, como todos los meses, desde el Estudio Contable Villamucio y Asociados. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Nos vemos hasta la próxima.